quizá yendo un poquito de historia, bueno, esto nace, digamos, en el acuerdo de Bretton Woods en julio del 44, casi un año antes que termine la Segunda Guerra. Este acuerdo fue con casi más de 40 países en los Estados Unidos y prácticamente lo que buscó el acuerdo es poder, en cierta manera, dar una estabilidad financiera después de todos los efectos que había pasado al culminar la Primera Guerra Mundial. Ahí en la foto se ve a los dos economistas más importantes, Harry Dexter White de los Estados Unidos y al famoso Keynes, representando al Reino Unido. Y lo que sale de este acuerdo, resumidamente, es la creación de lo que hoy conocemos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que están ahí en la siguiente diapositiva. Y el Fondo Monetario Internacional tiene, digamos, el rol fundamentalmente, o en ese entonces por lo menos, de mantener esa estabilidad financiera y también de esa manera poder garantizar el intercambio del comercio internacional que se había visto fuertemente afectado porque al culminar la Primera Guerra Mundial prácticamente los países estaban muy endeudados, se había seguido hasta ese entonces también el patrón oro y eso había creado montones de problemas como deflación y todo eso. Y también el Banco Mundial, que era encargado, se avisoraba ya una cierta victoria. Nos acordamos que un mes antes los aliados habían invadido ahí en el día D, digamos, de Normandía, y prácticamente se visoraba esta victoria y bueno, ya se pensaba en cómo reconstruir Europa ante bueno, la devastación que había sufrido. Y hoy el Banco Mundial tiene también ese sentido de garantizar el desarrollo de las naciones, sobre todo los países con bajos ingresos, la eliminación de la pobreza, etcétera. En la siguiente diapositiva, estoy diciendo bien resumido, Gladys, prácticamente el Fondo Monetario Internacional, y esto es importante allí ver porque nace a través de un sistema de cuotas, ¿verdad? Que se calcula, como dice ahí, a través del Producto Interno Bruto, la apertura económica, las reservas que un país cuenta, etcétera, etcétera. Y bueno, si el Fondo Monetario Internacional para su financiamiento y su función requiere que los países aporten esa cuota, pero esa cuota te da mayores votos en las decisiones del fondo, también te permite, mientras mayor es tu cuota, tú puedes acceder a mayores préstamos y cuando el Fondo Monetario decide hacer asignaciones, como este es el caso, que son ante necesidades especiales, en caso de necesidades así de crisis financieras grandes o bueno, como la de ahora, uno también recibe mayores asignaciones de acuerdo a la cuota que tiene. Siguiente diapositiva. El acuerdo de Bretton Woods, que básicamente tenía establecido como $35 la onza del oro, y a su vez entonces las naciones seguían como moneda de intercambio el dólar, y el dólar estaba en cierta manera basado por un respaldo en oro. En 1971, el presidente Richard Nixon, que sale por montones de elementos que también un día podemos compartir, decide cerrar la ventanilla del cambio del dólar por el patrón oro. Y bueno, básicamente ahí se rompe el sistema del acuerdo de Bretton Woods y pasa a ser, digamos, el intercambio de monedas, lo que hoy sabemos como el fiat, la moneda fiat, es decir, una moneda que no está basada ya en ningún metal, sino simplemente en la confianza de que alguien va a pagar lo que la moneda en cierta manera representa. Y esto, a su vez, en la última diapositiva creo, nos lleva a entender los derechos especiales de giro, que es, bueno, el Fondo Monetario Internacional en cierta manera empezó a armar, y ya que no se podía basar en el patrón oro, digamos, arma una canasta de las monedas más importantes, el dólar, digamos, el yen, el euro, la libra esterlina, y en el 2016 se suma el yuan o el renminbi chino, ¿no? Y aquí un poco para entender entonces, los derechos especiales de giro son activos de reserva, es decir, son sí, derechos que cuentan los países por haber aportado a las cuotas y ser parte y ser miembro del Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, no es en sí una moneda de intercambio, tampoco es un crédito, pero es una manera como el Fondo Monetario Internacional se respalda, digamos,
y tiene diversificado, digamos, las reservas de los países. Y como contaba anteriormente, bueno, en ciertos momentos donde el Fondo Monetario Internacional siente que hay una crisis importante, el Consejo decide justamente las asignaciones, y ahí en el último, este sí el último, la última diapositiva, no, no era ese, pero bueno, les comento, bueno, ahí Paraguay recibió, o sea, el Fondo Monetario Internacional decide, por lo tanto, asignar 650 mil millones de dólares, al cual al Paraguay les corresponde el 0,04%, que serían unos 250 millones de dólares.